JDE 97.1 LP FM Mary. Se trata de la poderosa voz de Dios, proyectada para hacer la humanidad funcional con el propósito, visión y destino de Dios. Shekinah Glory Ministry presenta el programa Voz de Mando con la pastora Jackie Cruz y la ministra Brenda Ramos. Muy buenos días, queridos oyentes, y que Dios les bendiga mucho. Bienvenido a este programa radial en Vida 97.1 FM para una vida mejor. Bienvenidos también a los que están conectados en las redes vía Facebook Live. Dios le bendiga también y comparte este video para que sean de bendición a otros. Amén. Yo soy la pastora Jackie Cruz con un mensaje de esperanza, fe, salvación, disciplina y sobre todo amor. Gracias por recibirnos en sus casas o donde te encuentres. Si escuchas mi voz, Dios tiene un mensaje para ti. Voz de Mando se llama este ministerio radial y se trata de la poderosa voz de Dios proyectada para hacer que la humanidad funcione con propósito, misión y destino de Dios. Aquí ando acompañada con la ministra Brenda Ramos. Bienvenida. Dios te bendiga, pastora. Es un honor estar una tarde más aquí contigo y con todos nuestros oyentes, amigos y hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Las líneas telefónicas estarán abiertas. Por favor, llámenos aquí en la cabina al 386-259-9017. 386-259-9017. Llame con sus peticiones de oración o para compartir sus testimonios personales, porque ellos edifican, aleluya, dan esperanza y sobre todo dan gloria a Dios. Sí. Aleluya. Nosotros pertenecemos a la iglesia Shekinah Glory Ministries y estamos localizados en Deltona, 1839 de la Adham Drive, O-D-H-A-M Drive en Deltona. Y Shekinah es una palabra hebrea que significa estar quieto en la presencia de Dios. Amén. Así que si buscas una iglesia con poder y presencia, te invitamos para que nos visites, ¿verdad? Los miércoles tenemos servicios bilingües, aleluya, de estudios bíblicos a las 7:30. Y los domingos a las 9:30 tenemos servicios en inglés. Y a la 1 de la tarde, servicio en español. Así que venga con toda su familia, que tenemos ministerios de niños y de jóvenes también. Aleluya. Y los pastores Anthony Cruz y esta servidora Jackie Cruz les recibirá con los brazos abiertos. Aleluya. Aleluya. Bueno, qué privilegio es tener la oportunidad de hablar nuevamente de Dios. Así es. Me encanta hablar de Dios y con Dios, amén. Amén. Porque Él también anhela pasar tiempo conmigo, con nosotros, amén. Así es. El tema de hoy, Dios primero. Aleluya. Hermana Brenda, llévenos en oración para dar comienzo. Claro que sí. Gracias, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por un hermoso día que tú nos regalas hoy para deleitarnos en ti. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, tú eres tan misericordioso, Padre, que tú quisiste, Señor, que en este tiempo nosotros estuviéramos aquí con un propósito, Padre.
Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestros hermanos en la fe. Gracias, Señor, por nuestras comunidades. Gracias por todo lo que nos permites tener y aún por todo lo que no nos permites tener, porque tú tienes un propósito en todas las cosas. Gracias porque tú deseaste revelarte a nosotros a través de tu palabra y a través de tu naturaleza y a través de todas las cosas que tú sigues obrando en la vida del ser humano, Padre. Señor, te presentamos este momento, Señor, radial, este programa radial, Padre. Te presentamos esta emisora, Señor, que puedan seguir hacia adelante, llevando el mensaje del Evangelio, llevando esperanza, llevando paz, Señor, a un mundo que está en una necesidad urgente, Señor, de saber que hay una salida a toda la ansiedad y a toda la depresión en la que están viviendo, Padre. Y sobre todas las cosas que no tienen por qué perderse, Señor, en una condenación eterna. Sigue, Señor, sosteniendo esta emisora y los que aquí trabajan, Padre. Y mira todos los ministros que vienen de día en día, Padre, para traer un mensaje. Sigue dándole unción, Señor, fortaleza, salud. Señor, te pedimos que ahora mismo, Señor, tú seas preparando los corazones para que cada uno de los que escuche esta palabra, Señor, que tú seas el primero, que puedan recibirla en un corazón que no solamente oiga, sino que haga, Padre, y que puedan ser prosperados en todas las cosas. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Hoy queremos hablarles desde el corazón sobre una verdad que puede transformar sus vidas. Poner a Dios en primer lugar. Sí, Mire lo que dice sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y estoy segura que muchos lo han escuchado antes. Así es. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo voy a leer otra vez. Claro, ¿Verdad? sí. Para aquellos que están en Facebook. Aleluya. Aleluya. Mas buscar primeramente el trono de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya. Aleluya. En este versículo, Jesús nos enseña lo primordial. Aleluya. Mas buscar primeramente el reino. No es solo un versículo, es un plano para vivir. Aleluya. Dios quiere que nosotros reconozcamos que Él necesita estar siempre presente en nuestras vidas. Así estar consciente como Él obra en nuestro caminar. Aleluya. Porque la palabra nos enseña que con Él todo y sin Él nada podemos hacer. Aleluya. Jesús nos cambia la perspectiva. Él dice, empieza conmigo, busca mi reino, persigue mi justicia y verás como todo lo demás se acomoda. Aleluya. Amén, eso es así. Todo lo demás cae en su lugar. La Biblia para mí es hermosa y es una fuente de vida, ¿verdad? Y los versículos anteriores a ese, porque dice el que leíste, pastora, dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas de las que está hablando ese versículo, está hablando de las diferentes cosas que nos pueden hacer falta en nuestro diario vivir, nuestra ropa, la comida, dinero para pagar la renta, qué vamos a hacer, ¿verdad? Si algo pasa y sale mal en el trabajo y no sé cómo resolverlo, o qué pasó, si pasó algo malo dentro de una relación. Todas estas cosas que tú te preocupas van a ser añadidas si primeramente
tú te ocupas de buscar a Dios. No hay otra fuente de sabiduría y de una sabiduría que proviene de Dios, sino es a través de Dios. Porque el mundo nos da una sabiduría, ¿verdad? Pero es una sabiduría que es relativa, porque sabemos que la verdad del mundo es relativa. Entonces, cuando nosotros dependemos de Dios y lo buscamos a Él primero, nosotros vamos a tener paz. ¿Por qué? Porque todas las cosas van a caer en su sitio. Todas las cosas van a ser suplidas de acuerdo a lo que necesitamos en el momento. Y yo creo pues que todos tenemos testimonios, ¿verdad? De que cuando hemos hecho esto, precisamente hemos visto cómo Dios pone todas las cosas en su lugar. Aleluya. Se solucionan las cosas. Me encanta que cuando decimos, sí, Señor, toma el control, en verdad, dale a Él el control. Aleluya. Correcto. Y no se trata de perfección, sino de prioridad. Aleluya. En este caso, la palabra prioridad en un término bíblico quiere decir, mire esto, porque busqué la definición, dice autoridad, Yes. dar primicias, principios. Quiere decir privilegio. Yes. Wow, aleluya. Es una vida centrada en Dios primero. Aleluya. Los deseos de Él antes de los de nosotros. Aleluya. Porque la palabra dice que Él nos dará los deseos de nuestro corazón. Anyways, Y aún más, no lo que queramos, sino lo que en realidad necesitamos. Aleluya. Eso es así, pastora. Hay algo que yo he aprendido, ¿verdad? A través de mi caminar con el Señor, de los años, donde pues hay altas y hay bajas, donde yo he entendido que cuando yo comienzo a acercarme a Dios en relación con Él, a hablar con Él, buscar su palabra, ayunar, mi corazón comienza a cambiar, mis deseos comienzan a cambiar, mis pensamientos comienzan a cambiar. Y lo que antes eran mis metas, lo que antes eran mis deseos, lo que antes era lo que yo quería, comienza a alinearse con lo que Dios quiere. Por eso es que la palabra nos dice, hablando, ¿verdad?, de lo que mencionaste, de que Él cumplirá los deseos de nuestro corazón, porque es en la medida que ponemos a Dios primero, Exacto. que empieza todo a alinearse con Él, que entonces vamos a ver las peticiones de nuestro corazón contestadas, porque esas peticiones se van a alinear con el pensamiento de Dios y el propósito de Dios para nuestra vida y para su plan, porque Dios tiene un plan mayor, que es la salvación del mundo, que es Aleluya. atraer al hombre, al ser humano hacia Él. Entonces, cuando nosotros comenzamos a darle ese primado a Dios, y eso incluye muchas cosas, porque eso es abrirle los ojos en la mañana y en lugar de pensar en los problemas, es decirle gracias, Señor, porque Gracias. me levanté. Wow. Gracias porque estoy despierta. O sea, es poner siempre a Dios primero y aún por encima de nosotros mismos, aún de nuestros deseos. Es buscar eso para que entonces veamos todas nuestras peticiones contestadas. Aleluya, así es. Dios tiene que ser primero en nuestra lista, antes de nuestros hijos, nuestros matrimonios, metas, trabajo, dinero. Ay, no te metas por ahí, pastora. Aleluya. Con frecuencias corremos tras todas estas cosas, éxito, seguridad, aprobación, paz, esperando que nos llenen y nos dé esa satisfacción que solo es temporal. Aleluya. Y he encontrado que muchos se frustran, right? Porque no leen su palabra, la Biblia, donde dice que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Así es. Aleluya. ¿Y por qué no ir al Creador, verdad? Él tiene propósitos para nuestras vidas que están establecidas antes de la creación del mundo. Aleluya. Aleluya. La palabra nos enseña en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, 25, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre,
y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos, hello, y hermanas, y aún también su propia vida, como usted dijo, no puede ser mi discípulos, Así mi es. discípulo, you know? Y todos decimos que somos creyentes, que somos, ¿verdad? Seguidores de Jesús, somos Yes. discípulos. Y el 27 dice, y el que no lleva su cruz y vive en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Discípulo es lo que cuesta seguir a Cristo. Amén, así es. Y es tremenda esa palabra porque a veces la gente, ¿verdad?, no la entiende y la ve muy Ujú. controversial. Exacto. Porque dice el que no odie, pero ahí acuérdense que estamos hablando de idiomas diferentes en una traducción y estamos hablando de que eso es un modismo, o sea, es Ujú. una forma, es como nosotros decir un refrán, es una forma de querer decir que el que no me ame más a mí Ujú. que a su familia. O sea, es importante porque sabemos que cuando muchas personas han experimentado, no fue mi caso, porque yo me crié en un hogar donde mis papás se convirtieron primero y yo era una niña, pero sabemos que hay casos donde después de adultos las personas se convierten y son rechazados por su familia. Ujú. Entonces hay que tomar una decisión. O yo por obtener todavía el amor de mi familia, por agradar a mi familia, entonces voy a negar a Dios, voy a negar lo que está haciendo en mi vida, o voy a tratar de vivir como tú sabes, un cristiano en las sombras, un cristiano oculto, o voy a decidir a todas las luces, ¿verdad? A decirle al mundo, no, mira, yo creo en el Señor, le sirvo al Señor y yo voy a ponerlo a Él primero por encima de ustedes. O sea, eso es lo que quiere decir, que tenemos que por encima de que hagamos cosas que tal vez van a ofender a alguien o tal vez van a poner de mal humor a otras personas, que podamos siempre tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios, de siempre como hizo Daniel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando hubo ese decreto del rey, ¿verdad? Que no podían orar a más nadie, que no podían Ujú. exaltar a ningún otro Dios que no fuera su estatua. Daniel decidió que él no iba a comprometer su adoración a Dios por agradar al rey, ni siquiera al rey. Ujú. Y eso le costó ir a la fosa de leones. Pero qué glorioso que cuando a nosotros nos toca ir a la fosa de leones, Dios le cierra la boca a los leones y se glorifica en nuestras vidas, porque precisamente le damos el primado a Él, le damos ese lugar que Él se merece y que solamente le corresponde a Él. Porque aún las personas que no le conocen a Dios, hay un lugar, un vacío en sus vidas, y ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Y Dios creó todas las cosas, así que el único que se merece ese lugar especial, esa prioridad es Dios. Aunque la gente no lo reconozca, Dios es Dios. Y podemos decir, como mucha gente dice, ¿verdad? Dios no es real, yo sirvo a Dios a mi manera y 20 miles de cosas. Pero ¿sabe qué? Dios no deja de ser Dios porque alguien lo niegue. Dios no deja de ser Dios porque alguien no crea en Él. Entonces tenemos que ver que Dios siempre va a ser por encima de todas las cosas. Él creó todas las cosas. Y yo lo que he experimentado en mi vida es que Dios ha sido fiel. A veces las cosas no se han visto como yo lo espero. Amén. A veces Dios no las ha hecho como yo esperaba, ni en el tiempo que yo esperaba. Pero cuando yo lo mantengo a Él ahí, creyéndole a Él firme, en el lugar de prioridad, donde no me desespero, donde no me vuelvo, ¿verdad?, loca y quiero salir corriendo porque las cosas se parecen como que no son. Yo sigo manteniéndolo a Él ahí, adorándole a Él primero, dándole gracias a Él, consultando con Él con todas las cosas. Yo he visto que Dios se ha glorificado en mi vida. Yo he visto cómo Dios ha ido transformando mi vida cuando yo, primeramente en la mañana, le doy gracias a Él, Lo primero. saco mi tiempo para un devocional con Él y saco mi tiempo para buscar, indagar en su palabra. Yo he visto mi vida misma transformada, más como Él quiere que como yo quiero. Todo ha cambiado en mi vida, mi forma de hablar, mi forma de mirar, mi forma de arreglarme, mi forma de comportarme. Yo le he pedido al Señor siempre, Señor, que en mi vida solamente caminar en la calle sea un acto de adoración para ti, para que cuando otros me vean te puedan ver a ti y puedan anhelarte y desearte no a mí, sino a ti.
Amén, gloria a Dios. Yo he escuchado muchos decir, hay que tener balance, Pastora Jackie, y se me ponen las orejitas como calientitas. Aleluya. No todo, Pastora Jackie, tiene que ser Dios involucrado, you know? Y eso como que me pone como calientita, tú sabes. Hermanos, por favor, cuidado con comparar las cosas terrenales y con poner en la balanza, por decirlo así, al todopoderoso Dios, porque se supone que Dios no sea comparado, ¿verdad? Con nada. Todo queda corto al lado de nuestro Amén. Dios. Sí, Es Dios en el centro de nuestra vida. Así Aleluya. Es Dios primero en nuestro matrimonio. Así Es es. Dios primero en nuestros hijos. Es Dios primero en nuestro trabajo, en Yes. nuestras finanzas. Aleluya. Es la independencia, es la dependencia, Dependencia. perdón, de Dios y de su poder y provisión. Aleluya. Es incluir a Dios en todo y punto. Aleluya. Porque ponerlo a Él primero no significa que somos últimos, you know? Yes. Simplemente quiere decir que dependemos en Él, Yes. que confiamos en Él, que Él tiene el poder, aleluya, de controlar y hacer las cosas aún y de acuerdo a mi propia voluntad, sino en su voluntad, que yo pueda ver, aleluya, donde Él está obrando. Es poner a Dios primero. ¿Y qué significa esto? Pues comenzar el día en oración. Me encanta como dijiste, un devocional. Yes. Aleluya. Antes de ¿cómo se dice? Revisar el celular. Yes. Póngase a orar, Así es. aleluya. Diga ouch si quiere. ¿Cómo podemos poner a Dios primero? Abrir la Biblia primero antes de abrir su correo electrónico. Yes. Come on now. Porque uno dice, déjame chequear aquí primero y me pongo a lo del Señor. Y cuando viene a ver, se nos olvida. Yes. Qué bueno tener las buenas intenciones. Son buenas, pero son nada si no hacemos nada, ¿verdad? Eso es así. También le podemos preguntar al Señor, Dios mío, ¿qué tú quieres de mí hoy? Antes de decir, ¿qué es lo que yo quiero? Aleluya. Es confiar en Dios, orar por las decisiones, preguntarle al Señor, ¿estoy yo aún alineada con tu plan? Aleluya. Porque ¿cómo podemos vivir una vida santa, piadosa, humilde ante Dios si no nos negamos nosotros mismos? Aleluya. Correcto. Y tenemos que saber la voluntad de Dios, aleluya, a la cual tenemos que procurar ver las cosas desde la perspectiva, aleluya, de Dios y no desde nuestros propios esto es una palabra que la tuve que meter aquí. Distorsionada. Yes. Aleluya. No con nuestros propios y distorsionada perspectiva humana. ¿Por qué? Porque nosotros no nos creamos, ¿verdad? Nosotros mismos. Correcto. Nosotros en verdad hemos tratado todo hasta este punto con nuestras propias decisiones, opiniones, sabiduría, sí, el yo. Y el Señor dice, quítate tú, ¿verdad? Para ponerme yo. Eso como que yo le he escuchado antes. Sí. Gloria a Dios. Así mismito es. A veces las personas cuando nos escuchan, ¿verdad? Que hablamos así, piensan, pero ellas lo ponen bien fácil, tú sabes, eso de que primera hora, abre tus ojos, le das gracias a Dios. Mire, no, eso no es fácil, eso se conlleva disciplina y determinación. Hay una palabra, pastora, que tú utilizaste en la predicación pasada del domingo, Ajá. y es que teníamos que ser intencionales. Y cuando nosotros decidimos poner a Dios primero, nosotros tenemos que ser intencionales. Y en verdad yo busqué información, yo sé lo que quiere decir, pero quería poderlo explicar. Y dice, significa actuar con propósito, deliberación y enfoque en un objetivo específico.
implica tomar decisiones conscientes y planificadas en lugar de reaccionar impulsivamente a las circunstancias. Una persona intencional tiene claridad sobre sus metas, valores y prioridades y dirige sus acciones para lograr resultados deseados. O sea, tenemos que ser intencionales. Lo primero es, si tú no tienes una meta, tú no sabes para dónde tú vas caminando. Si tu meta es poner a Dios primero, entonces tú tienes que empezar a moverte en esa dirección. Cuando te levantas primeramente en la mañana, a lo mejor tu costumbre es, como decíamos, ¿verdad? Agarrar el celular, esa era mi costumbre. Lo que pasa es que poco a poco tenemos que entonces conscientemente, cuando abrimos los ojos y tenemos ya el teléfono en la mano, decir, no, espérate. Y decir gracias, Señor. O sea, es entrar en una disciplina, porque el Señor sabe que nosotros somos humanos. El Señor sabe que a nosotros se nos hace difícil, pero Él ve nuestro esfuerzo. Y Él ve cuando en corazón la intención real es buscarlo a Él. Entonces, nosotros tenemos que disciplinarnos. ¿Para qué? Para poner a Dios en un lugar donde teníamos otras cosas. Puede haber sido el trabajo, puede haber sido el matrimonio, puede haber sido los hijos, puede haber sido muchas cosas. La novela, puede haber sido mirar películas, puede haber sido irme de compras, pueden haber sido muchas cosas que teníamos en primer lugar, que nos despertábamos y lo único que queríamos era hacer eso. Eso era lo primero que queríamos hacer. Pero ahora tenemos que ser intencionales para que Dios sea nuestra prioridad. Eso va a cambiar nuestra perspectiva de lo que estabas hablando. La perspectiva no es otra cosa que un punto de vista. Y la palabra misma nos dice que nosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo nos lo dice, que nosotros tenemos que ver las cosas como las ve el Señor, desde una perspectiva de reino, desde un punto de vista de reino. Entonces, para Dios no es importante la moda. Para Dios no es importante si estás usando el último carro de lujo, o si estás usando ropa de marca, o si estás en una posición alta en tu trabajo, o si estudiaste para ser médico o abogado, o si eres lo que sea. Dios, eso no es prioridad para Dios. Primeramente busca el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Esa es la perspectiva del reino. Lo importante para Dios es que nosotros le amemos a Él primero, que nosotros lo miremos a Él y dependamos en Él para todas las cosas, porque Él sabe, como tú dijiste, nosotros no conocemos el futuro, pero Dios conoce el futuro. Seguro que sí. Dios tiene un propósito para nuestra vida. ¿Por qué tú querrías completar tu propósito si el propósito de Dios para tu vida es mejor? ¿Por qué entonces no depender de Él para poder llegar a ese propósito que Él tiene para nosotros? Él sabe lo que va a pasar mañana. Nosotros no sabemos. La palabra misma dice, no diga mañana haré, mañana lo otro, cuando tú no sabes lo que mañana va a pasar en tu vida. Nosotros no sabemos si hoy, este es mi último día hablando aquí en este lugar. Exacto. ¿Por qué? Porque mi vida está en las manos de Dios. Y yo tengo que 100% depender a Dios para que Él sea lo primero en mi vida y mi perspectiva se alinee con la de Él. Aleluya. ¿Qué es lo que valoramos más en nuestra vida? Aleluya. La palabra dice que ahí está en tu corazón. Y la palabra nos enseña, ¿verdad? A amar a Dios, Yes. al Todopoderoso. El mismo Jesús, ¿verdad? Nos enseñó a amarlo a Él primero, Amen. sobre todas las cosas. Es dar a Dios lo mejor de nosotros todos los días como ofrenda de gratitud por darnos aún el aire que respiramos, aleluya, el pan de cada día y sobre todo la misericordia y la paciencia que Él tiene con nosotros, ¿verdad? Así es. Y la salvación, es Yes. verdad. Con eso nada más decir gracias, Señor, porque tú nos has dado la salvación y además Dios nos da lo mejor. Él nos
Él nos ha dado, Jehová de los ejércitos nos ha dado lo mejor de Él, Amén. su Hijo unigénito, aleluya, para salvar nuestra alma, aleluya. Cuando Dios es primero, todo lo demás se encuentra en su lugar, aleluya. Yes. Tus relaciones, tu trabajo, aún tus preocupaciones, aleluya. Porque si seguimos leyendo en Mateo 6:34, dice, así que no nos afanéis por el día de mañana. Wow, igualito como dijiste. Porque el Yes. día de mañana traerá su afán. Es verdad, aún dice la palabra, cuando queremos decir mañana vamos a hacer, Yes. dice, si Dios quiere, mañana haré esto y lo otro, aleluya. Así es. Pero no decirlo como que nosotros mismos, ¿verdad? Nos mandamos. Así No es. tenemos creador, no tenemos un jefe, porque Él es el jefe de nuestra alma, aleluya. Y Dios solo quiere que lo pongas en primer lugar, aleluya. Amén, aleluya, así mismito es. Y yo quiero, ¿verdad? Aclarar de cuando lo que estaba hablando, que no es que yo piense que es malo tener profesión, trabajo, familia Ujú. y amarlos, eso no es malo. Malo es cuando lo ponemos en el lugar de Dios. Ujú. Malo es cuando Exacto. eso es nuestra prioridad. Está muy bien al que Dios le permita estudiar, al que Dios le permita un matrimonio, ¿verdad? Y todas estas cosas, le dé un carro. Eso está bien si Dios te lo permite, porque Dios te lo da siempre también para su gloria y para su honra, ¿verdad? Amén. Para que lo usemos para el reino. Pero es importante que poco a poco esas cosas no tomen el lugar de Dios en nuestro corazón, Exacto. porque entonces eso se convierte en un ídolo, eso se convierte en un Dios, y eso es lo que a Dios no le agrada. Ujú. Y en cuanto a lo que estabas hablando, ¿verdad? De que nos afanemos, que yo también mencioné, es bien Ujú. importante porque hay veces que nosotros estamos pasando por mucho estrés y mucha ansiedad, y es porque no ponemos la palabra por obra. Ujú. Porque yo me he dado cuenta que hay veces, ¿verdad?, que vienen las situaciones todas de momento a mi vida y como que, ¿verdad?, me quiere dar la ansiedad y empiezo como que ansiosa pero cuando yo me doy cuenta, porque tenemos un Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía toda, ¿verdad?, el que nos hace, ¿verdad?, nos crea esa conciencia, mira, tranquila, está pasando esto, y te deja ver las cosas, ese que te da el discernimiento, que te ayuda a ver, mira, no, frénate. Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, te hace sentir, mira, cógelo suave. Ujú. Estás ansiosa, estás preocupándote por cosas. A veces nuestra mente hace las cosas más grandes de lo que son. Ujú. A veces un problema pequeño, nosotros seguimos dándole cabeza, pensando, y lo hacemos una montaña tan grande en nuestra cabeza que a veces eso mismo nos crea ansiedad y eventualmente hasta enferma nuestros cuerpos físicos. Entonces, nosotros eso lo tenemos que tomar de ejemplo a las personas cuando lo vemos y decir, no, yo tengo un Dios grande, yo tengo un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, yo tengo un Dios que tiene todas las cosas en control. Aún, ¿verdad? Si yo viera que cosas negativas pasan en mi vida, Ujú. yo sé que Dios lo permite para glorificarse en una manera poderosa en mi vida. Y yo he determinado en mi vida, ¿verdad?, que no me voy a preocupar por cosas que no están en mi mano, porque hay cosas que están fuera de nuestro poder, y es ahí donde entra el poder de Dios. La palabra misma nos dice que nosotros, en nuestra debilidad, Dios es fuerte en nosotros. Así que nosotros tenemos que comenzar a tomar dominio, ¿verdad?, Yes. de todas esas situaciones alrededor nuestro que nos crean ansiedad, y entender que Dios está en control. Entender que Dios es bueno, que Dios quiere lo mejor para sus hijos, que Dios no va a permitir que las cosas lleguen más allá de tus propias fuerzas. Él lo promete en su palabra. Entonces, hay que poner a Dios primero. Y yo sigo siempre insistiendo, lee la palabra de Es Dios, importante. escudriñala, porque es que Ujú. esa es la fuente. Ahí es donde tú vas a poder encontrar toda esta información que nosotros hablamos, todo lo que te hablamos, todo lo que el Señor ha revelado en su palabra, lo vas a encontrar ahí. Entonces vas a poder entender que no hay motivo para estar ansioso.
No hay motivo para estar preocupados. Que somos humanos y de momento nos preocupamos, sí. Pero en tan pronto como tú te das cuenta que estás muy ansioso, debes de tener la habilidad de decir no. Espérate un momentito. Señor, yo voy a determinarme a creer a ti y yo te voy a entregar esto en tus manos y yo voy a tener paz. Yo voy a tener paz. Mire, y suéltaselo en las manos a Dios. Porque Él es todopoderoso y Él todo lo sabe y Él lo permite. La situación en tu vida ahora mismo que tú estás viviendo la permite por una razón. Y Él tiene un plan y no hay nada que tenga más poder que Él y no hay nada que vaya por encima de Él. Entonces es un Dios en el que podemos confiar, es un Dios en el que podemos descansar, es un Dios en el que podemos decir, ok, todo, tómalo, todo en mi vida. Como tú decías cuando comenzábamos, ¿verdad? Que hay gente que dice, no, pero aquí no. Yo le entrego esto, pero es que todo es Algunas Dios, cosas. Dios. Sí, todo es Dios. Sí, Él lo todo llena todo. es Dios, Así que todo. todo en nuestra vida tiene que ser Dios y tiene que ser puesto en las manos de Dios. Aleluya, todo es Dios. Todo. Ese es el problema cuando no ponemos a Dios en todo, no vemos la mano de Dios Eso es en así. todo. Aleluya. Correcto. Y me encanta como dijiste, traer nuestras ansiedades. Eso es por escrito. Yes. Por eso es que nosotros seguimos, lea su Biblia. Ahí está la solución, ¿verdad? Las contestaciones a nuestras oraciones. Dice, si tienes ansiedad, tráemelo a mí. ¿Por qué? Porque es que yo me preocupo por ti y quiero darte la solución. Aleluya. Es prioridad. Él quiere ser nuestra paz. Aleluya. Él quiere que volvamos al primer amor, así como dice, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, volver al primer amor. Dios, que sea nuestro pensamiento, nuestra búsqueda tempranito en la mañana, aleluya, y que al empezar la mañana a buscarlo y al acostarnos Yes, también, así dar es. las gracias y decir, Señor, Claro. tú eres primero, último. Es que la palabra nos enseña, soy el principio y el fin. Él no dice, soy el principio nada más. Él dice, soy todo. Aleluya. Yes, Y así podemos recordar en nuestra vida que funciona mucho mejor. ¿Y por qué no, verdad? Sí. Tenerlo a Él en primer lugar. Aleluya. Y hoy queremos eso. Orar por la gente que nos escucha y decir, es que Jackie, tú no entiendes, es que tengo tanto que hacer, ¿verdad? Yes. Siempre vamos a estar ocupados y el diablo se va a asegurar que nunca tengas tiempo. You know? Y que esa siempre sea la excusa, porque eso es lo que es, una excusa para no poner a nuestro Dios primero. Y en verdad, otra vez se me calientan las orejitas cuando escucho no poner a Dios primero. Yes. ¿Cómo sobrevivir? Correcto. Aleluya. ¿Cómo puedes caminar en un momento una llamada, en un momento un accidente, en un momento? Así Y es. entonces ahí queremos, Señor, aquí estoy, ayúdame. Hello, Así you know, es. y el Señor dice, si me buscas, ¿verdad? Aún dice la palabra tempranito, ¿verdad? De Aleluya. madrugada. Yes. Así lo hacía el mismo Jesús. Eso es así. ¿Y por qué no aprender del maestro que Yes. fue nuestro gran ejemplo? Nuestro Aleluya. ejemplo, aleluya. Así mismito Jesús es el gran ejemplo de nuestras vidas. Aleluya. Es maravilloso. Yo he aprendido tanto en mi caminar con el Señor y he descubierto tantas cosas de Dios. Y una de las cosas, ¿verdad? Es que a veces nosotros queremos que Dios bendiga nuestros planes, pero Él nunca está en esos planes. Entonces la gente se queja con Dios, como tú decías, ¿verdad? De no me salió bien, o mira, un accidente, se queja con Dios y viene, y Dios siempre va a escuchar, ¿verdad? Porque Dios nos ama. Pero Dios te va a decir, pero es que tú no me incluiste en tus planes. Y por eso las cosas no te fueron muy bien.
Dios las va a permitir para siempre llamar tu atención. Dios quiere ser ese centro. Dios quiere ser tu primer pensamiento y tu último pensamiento. Nosotros no sabemos si nos vamos a levantar otra vez. Nosotros los seres humanos estamos tan acostumbrados a lo que es la rutina, que nosotros Exacto. pensamos y damos por sentado que nos vamos a levantar al otro día. Y nosotros no hemos entendido que el poder de la vida está en Dios. El único que determina tu primer día y tu último día es Dios. Dios lo determina y nosotros hemos dado por sentado que yo me voy a levantar. ¿Quién te dijo a ti que tú te vas a levantar mañana? Yo me levanté hoy. Pero ¿quién me puede asegurar que mañana yo me voy a levantar? Mi vida está en las manos de Dios. Cuando yo me acueste hoy, mi último pensamiento tiene que ser el Señor y decirle, Señor, gracias por este día maravilloso, dame descanso, Señor, que yo pueda ser ministrada por ti en mis sueños, pero sabes que dale la gloria y la honra siempre a Dios, agradécele a Dios. Dice la palabra que nosotros tenemos que entrar por sus atrios con acción de gracia, pero sabes que nosotros tenemos que vivir una vida de acción de gracias constantemente. Cuando pasen cosas negativas en tu vida, dale gracias a Dios, no por lo que negativo que está pasando, dale gracias a Dios porque Él está contigo, porque Él te va a dar la salida. ¿Sabes? Hay cosas negativas que Dios las permite para glorificarse. Ahora mismo, como yo mencioné en una ocasión anterior, Satanás no sabía cuál era el plan exacto de Dios con Jesucristo. Y sabe que el momento más terrible, yo creo que de la historia, es la muerte tan cruel que le dieron a Jesús. ¿Quién pudiera decir que de un momento tan horrible, tan cruel, tan perverso, podía salir algo tan maravilloso como es la salvación del hombre? Hay veces que Dios permite cosas tan extremas en nuestra vida, pero que van a ser el fruto de una bendición que tal vez nosotros no lo estamos viendo. Y el diablo tampoco sabe que está siendo instrumento para esa bendición tan maravillosa que Dios nos va a dar. Yo no sé en qué punto tú estás en tu vida y en qué pozo tú estás metido. Pero ese pozo puede ser el momento que Dios te está llevando para glorificarse de una manera bien poderosa en tu vida. Entonces, dale gracias a Dios porque Él está contigo en medio del momento difícil. Y ponlo a Él primero. Él se va a glorificar en nuestras vidas. Aleluya. Aquí estaba leyendo en la Biblia. A mí me encanta esta Biblia, es maravillosa. Es la... Biblia para Nuevo Creyente. Sí, Biblia para Nuevo Creyente, NTV, pero me gusta esta porque tiene como pequeños summary, que es como resúmenes, y dice, trabaja como si lo hiciera para el Señor. Yes. Si hicieras todo como para darle a Él gloria. Ahí es el empezar, ¿verdad? Yes. De estar en unión con Él. Dice, mientras el mundo dice que debes trabajar para su propio beneficio, Jesús dice que debes trabajar para agradarle a Él. Mientras el mundo dice que hay que trabajar duro para salir adelante, Jesús dice que hay que hacerlo a fin de mostrarle al mundo para quién estás trabajando. Amén. Cuando trabajas como si lo hubieras hecho para el Señor, toda tu perspectiva cambia. Correcto. Aleluya. Y aún nuestra lista, porque tenemos todo siempre una agenda, ¿verdad? Sí. Ya tenemos planeado lo que va a suceder mañana domingo, ¿verdad? Sí. No está Dios incluido, porque si estuviera Dios incluido, estuviera mañana domingo a las 9 de la mañana, estaré en la iglesia. Correcto. Visitaré el aposento, aleluya, con mi familia. Yes. Qué cosa que nosotros no
planeamos, ¿verdad? Con intención, como dijiste, en nuestra agenda a Dios, ¿verdad? Exacto. Cuando Él se supone que sea, aleluya, el primero. Exacto, es ser intencional en que Él es el primero. Es curioso, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos lo que acabas de leer, que nosotros hacemos las cosas como que estamos trabajando para Dios, toda nuestra perspectiva cambia. Y yo lo puedo testificar porque cuando yo estaba en mi trabajo anterior, porque ahora pues trabajo cuidando a mi abuelita, porque el Señor me llamó a hacer eso, pero cuando estaba en mi trabajo anterior, que Dios también me había abierto la puerta allí, no era fácil, porque la gente no es fácil, la gente, y sobre todo cuando tú eres cristiana y estás en un lugar donde no hay muchos cristianos, son un poquito hostiles, ¿verdad? Y es bien importante recordar eso que estabas leyendo, de que cuando nosotros trabajamos en los lugares, tenemos que recordar siempre que estamos trabajando para Dios, que lo que hacemos lo hacemos para Dios. Eso nos ayuda a mantenernos en perspectiva y hacer las cosas correctamente. ¿Para qué? Para no pecar, para no perder nuestro testimonio, para no hacer cosas que le desagradan a Dios. Aún que yo estoy cuidando a mi abuela, yo los amo, mis abuelos, mi mamá es hija única y los papás de mi mamá son los únicos que yo conocí y yo los amo, ellos son como mi mamá y mi papá. Pero cada uno tenemos nuestros temperamentos, ¿verdad? Mi abuelita tiene ahora mismo 98 años y ella tiene un temperamento, ¿verdad? Fuerte, pero ella tiene también demencia ahora, o sea que hay cosas que se intensifican. Y cuando yo comencé en esto, ya yo llevo desde el 21, ya llego como 4 años, ¿verdad? Con mi abuela. Y al principio fue bien fuerte porque fue dos caracteres fuertes confrontándose, pero Dios me fue llevando a eso, a que yo tenía que hacerlo. Me dice, tú no lo estás haciendo por tu abuela, tú lo estás haciendo para mí, tú estás trabajando para mí. Y eso me acordaba las lecturas bíblicas, ¿verdad? Donde dice, por cuanto tú me fuiste a ver a las cárceles, por cuanto tú le diste comida al que no tenía, ayudaste al necesitado. Eso me acuerda a mí cuando yo me pongo en esa perspectiva de hacer las cosas para Dios, de que a quien yo estoy agradando, si lo hago bien es a Dios, y a quien yo estoy entristeciendo en su corazón, si no lo hago bien es a Dios. Entonces, yo tengo que poner a Dios siempre primero. ¿Para qué? Para que todo lo que yo haga lo glorifique a Él. Y como vuelvo y digo, no, yo amo a mi abuela y yo sé que tú amas a tus hijos, a su esposo, pero somos personas con nuestros temperamentos y nosotros vamos a fallar en momentos. Pero cuando nosotros nos ponemos en la mente, esto es para Dios, lo que yo estoy haciendo, lo que sale de mí, entonces vemos como Dios se glorifica, porque aún las personas que reciben lo positivo de uno piensan, wow, ella debió haber reaccionado mal y reaccionó bien. Y eso es una oportunidad para que Dios se glorifique también en la vida de otras personas. Y eso es un efecto dominó que tiene el poner a Dios primero, que Dios se va a glorificar en la vida de tus seres amados también, porque ven los cambios en uno. Aleluya. Wow, cierto. Debemos rendir nuestro sueño y buscar la voluntad de Dios. Y hay muchos que dicen, "Ay, yo no quiero dejar mis sueños, yo no quiero dejar mis planes". Tú sabes, el yo, aleluya, como si fuera algo malo. Cuando en realidad Dios tiene algo para nosotros, ¿verdad? Mucho mejor, aleluya. Debemos entregar nuestra vida. Debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos tomar nuestra propia cruz, aleluya. Esto significa morir a nuestros gustos, deseos, a nuestra propia voluntad, aleluya, y ambición egoísta. No permitas que este programa se quede aquí, haga un cambio ahora, hoy. Eso empieza con oración.
Yes. Decirle, Señor, ¿cómo puedo yo quitarme con tanto que hay que hacer? Es entregárselo a Dios. Aleluya. Aleluya. Y cuando nosotros se los entregamos a Dios, Dios nos va revelando su plan, su propósito Yes. para nuestra vida. Aleluya. Así es. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por muchos que están que con el ouch, porque muchos dicen, ay, sí, yo sé, yo entiendo, pero lo mío es mío, ¿verdad? Y no queremos, ¿verdad? Dejar que Dios se meta. Él se tiene que meter en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, para poder tener un caminar, ¿verdad? Así es. Más intenso, escucharlo a Él, ¿verdad? Yes. ¿Acaso le ha preguntado al Señor qué es lo que a ti te fascina? ¿Qué puedo hacer yo por ti hoy? Son muchos que trabajan, ¿verdad? Y Dios le pone gente a nuestro caminar, una oportunidad para decirle a otro nuestras experiencias personales con Sí. Dios, you Yes. know? Nosotros tenemos que trabajar, tenemos Yes. una meta y la meta es, ¿verdad? Rescatar a los no alcanzados. Sí, Amén. Señor. Yes. Así que vamos a orar, ¿verdad? Sí. Vamos a dar la oración y que el Señor pueda, a los que nos estén escuchando, todo empieza con el perdón, ¿verdad? Decir, Señor, perdóname Sí, Señor. por abandonarte. Perdóname, Señor, que no te puse primero. Perdóname, Señor, que aún no dije gracias, por otro día más. Amén. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre. Por permitirnos estar un programa más, Señor, hablando de tu palabra, de tu voluntad para el corazón del hombre, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que todo aquel que nos está escuchando pueda tomar un tiempo para poder reflexionar, Señor, y ver si tú eres el primer lugar en su vida, Padre. Señor, y si no es así, que puedan tomar la determinación de ponerte a ti primero. Padre, que tú pongas el querer como el hacer, tu buena voluntad en la vida de nosotros, Padre. Que podamos, Señor, cada día determinarnos a que tú seas el primero en la mañana y el último en el día. Que tú seas el primero en todas las situaciones en nuestra vida. Señor, yo te pido por aquellos que nos escuchan, Señor, aún los que todavía no te han conocido. Señor, que puedan tener un encuentro contigo y que puedan entender que no hay nada mejor en este mundo que servirte a ti, un Dios todopoderoso y misericordioso, que nos amas con amor eterno y que recibes, Señor, al que está perdido con los brazos abiertos. Señor, te pedimos que tú seas transformando las vidas, Señor, que tú seas transformando los corazones. Señor, que en este día podamos agradarte con cada paso que demos, que con cada palabra que hablemos, Señor, te glorifiquemos a ti, que aún con nuestro comportarnos con los demás te glorifiquemos a ti. Señor, gracias por la oportunidad diaria, tu misericordia diaria que tú nos das, Señor, para hacer las cosas y alinearnos, Señor, a tus propósitos, para hacer todo aquello que a ti te agrada. Señor, sigue usando los ministerios que van a estar en este lugar. Sigue, Señor, que ellos puedan seguir proclamando tu palabra, Señor, y proclamando, Señor, que en ti hay paz, que en ti hay vida, que en ti hay salvación y que en ti hay liberación. En el nombre de tu Hijo amado te presentamos todas las cosas. Amén. Si podemos a Dios primero, Él se encargará que todo fluya, hacer todo con intención, oración, leer la palabra, hermano, Sí, vaya Señor. a la iglesia. Sí, Es Señor. necesario para una vida espiritual de crecimiento y madurez. Amén. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo y nos veremos el próximo sábado en su programa radial Voz de Mando. Dios le Amén. bendiga. Amén.